Reciban todos y todas un cordial y afectuoso saludo del suscrito abogado y docente universitario Dani Chamorro. En la sesión del día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante para el derecho procesal en general y para el derecho procesal civil en particular, como lo es el tema de las excepciones previas. Para el efecto, en la presente sesión vamos a abordar el concepto de excepciones previas, las causales de excepciones previas, el trámite de las excepciones previas y, como siempre en nuestras sesiones, terminaremos con unas conclusiones que recojan las ideas más importantes de esta sesión. Así las cosas, iniciamos por el concepto de excepciones previas. En ese orden de ideas diremos que comprendemos por excepciones previas unas figuras jurídicas que se encuentran contempladas, para nuestro caso, en el artículo 100 del Código General del Proceso y que están a disposición del demandado para que éste, si es el caso, las invoque, las argumente, buscando o bien la terminación del proceso, porque hay algunas causales de excepciones previas, vamos a ver, que generan la terminación del proceso, o buscando que el proceso se ajuste a derecho con el fin de evitar posibles nulidades o sentencias inhibitorias, es decir, fallos de un juez o jueza de la República en la que no se decida el fondo del asunto porque existe algún tipo de defecto legal en el proceso. Hay que decir también que muchos profesionales del derecho acuden a las excepciones previas con otro fin, que consiste en dilatar el proceso. Como siempre, en nuestras sesiones hacemos un llamado muy especial a la lealtad procesal y, en ese orden de ideas, a hacer uso de las excepciones previas cuando realmente se requieren, repetimos, bien sea para terminar el proceso o para, como dicen algunos doctrinantes, enderezar el proceso, es decir, ajustarlo a derecho. Miren entonces que las excepciones previas, a diferencia de las excepciones de fondo o de mérito, que hacen parte y son un acápite y un requisito de la contestación de la demanda y que consisten en las razones de fondo de defensa del demandado para oponerse a las pretensiones de la demanda, miren ustedes que las excepciones previas, decimos, son figuras jurídicas que buscan más que atacar el fondo o las pretensiones de la demanda, buscan o bien terminar el proceso o ajustar el proceso a derecho, porque existen algunas situaciones de carácter procesal que se deben corregir en dicho proceso. Ya lo vamos a ver cuando analicemos cada una de las causales de excepción previa. Bueno, entonces allí tenemos el concepto de excepciones previas como figuras jurídicas de las que puede hacer uso el demandado en un proceso judicial para efectos de buscar o la terminación del proceso o ajustar el proceso a derecho, evitando nulidades y sentencias inhibitorias. Tenemos el concepto. En cuanto a las causales de excepción previa, es decir, cuáles son las excepciones previas, tenemos que decir que estas causales, estas excepciones previas, las vamos a encontrar enlistadas de manera taxativa en el artículo 100 del Código General del Proceso, es decir, la ley 1564 del año 2012. Y estas excepciones previas son en total 11, las encontramos en este artículo 100 del Estatuto Procesal en comento, y son las siguientes. Vamos a ir analizando una por una de las 11 excepciones previas que se encuentran, repetimos, en el Código General del Proceso. Cabe anotar algo. Muchas de estas causales de excepción previa
o muchas de estas excepciones previas, se van a dar cuenta ustedes que son también causales de inadmisión y o de rechazo de la demanda. Lo que pasa es que, a diferencia de aquellos teóricos que nos proponen la figura del juez Hércules, es decir, del juez capaz de resolver los conflictos casi que sin cometer errores, pues miren ustedes que en la práctica, lastimosamente, eso no es así, porque resulta que los jueces, las juezas de la República, si bien es cierto, son personas y funcionarios de las más altas calidades en su gran mayoría, pues no dejan de ser seres humanos, y como seres humanos, pues todos estamos sujetos a cometer errores. Entonces, en la práctica judicial sucede muy a menudo que existen demandas que deben o rechazarse o inadmitirse, pero los despachos judiciales las admiten y por lo tanto el ordenamiento jurídico, miren ustedes, le brinda al demandado, a través de las excepciones previas, la posibilidad de, decíamos en un comienzo, pedirle al juez o bien la terminación del proceso o bien que el proceso se corrija porque existen algunas deficiencias. Bueno, dicho esto, entonces vamos a entrar a analizar y estudiar cada una de las 11 excepciones previas que se encuentran, decíamos, contempladas en el artículo 100 del Código General del Proceso. Entonces, miren ustedes, primera excepción previa, falta de jurisdicción o de competencia. Como decíamos, estas son causales o es una causal para rechazar la demanda. El juez o a la jueza se le pasó esa situación al despacho judicial, admitió la demanda, pero miren ustedes que el demandado puede presentar esa excepción previa de falta de jurisdicción o de competencia. Cuando hablamos de jurisdicción, hacemos referencia a esa potestad que tienen los jueces para administrar justicia. Y en el caso de Colombia, la Constitución Política de 1991, si bien es cierto desde un punto de vista conceptual la jurisdicción es única e indivisible, lo cierto es que la Constitución Política de 1991, para efectos organizativos, dividió la jurisdicción en jurisdicción ordinaria, de la cual hacen parte las especialidades del derecho civil, laboral, penal, familia, la jurisdicción contencioso-administrativa y la jurisdicción constitucional. Además, unas jurisdicciones especiales. Hoy en día, por ejemplo, tenemos la jurisdicción indígena, la jurisdicción penal militar y recientemente, con ocasión del proceso de paz que adelantó el gobierno de Colombia con el grupo armado FARC, tenemos la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, miren ustedes que esa potestad, decimos, que tienen los jueces para administrar justicia, que es única e indivisible, para efectos organizativos, decimos, la Constitución del 91 la dividió en jurisdicción ordinaria, jurisdicción contencioso-administrativa, jurisdicción constitucional y jurisdicciones especiales. Eso en lo que tiene que ver con la jurisdicción. Entonces, ¿cuándo habrá lugar a una excepción previa de falta de jurisdicción? Pues miren ustedes que pongamos el ejemplo a un juez de la jurisdicción ordinaria civil, en la especialidad civil, le llega un asunto eminentemente de carácter laboral, por cuanto el demandante en la demanda hace relación a unos antecedentes fácticos que tienen que ver con una vinculación laboral y un despido sin justa causa, y por lo tanto en las pretensiones lo que solicita es una indemnización por despido sin justa causa. Entonces miren ustedes que por la naturaleza del asunto, ese es un asunto que debe tramitarse y debe ser conocido por la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral. Pero resulta y acontece que
el demandante presenta la demanda en la jurisdicción ordinaria, especialidad civil, y por esas cosas de la vida, el despacho judicial civil admite la demanda. Entonces miren ustedes que el demandado tiene la oportunidad de presentar la excepción previa de falta de jurisdicción, por cuanto la naturaleza del asunto hace que éste no deba tramitarse en la jurisdicción ordinaria especialidad civil, sino en la jurisdicción ordinaria especialidad laboral. Entonces, falta de jurisdicción. Cuando nos referimos a la competencia, hacemos relación a la facultad que tienen determinados jueces para conocer ciertos asuntos. Entonces, ya ubicados en la jurisdicción, resulta que hay unos factores de competencia para que los jueces adscritos a esas jurisdicciones conozcan de determinados asuntos. Y entonces decíamos en la teoría general del proceso que existen unos factores de competencia, ¿no? Tenemos el factor objetivo de competencia, que tiene que ver con la naturaleza del asunto o la cuantía del asunto. Entonces, por ejemplo, el Código General del Proceso nos establece los jueces civiles municipales qué asuntos conocen por su naturaleza, los jueces civiles del circuito qué asuntos conocen por su naturaleza, las salas civiles de los tribunales qué asuntos conocen por su naturaleza, lo mismo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y asimismo las cuantías. Entonces, por ejemplo, nos dice el Código General del Proceso que asuntos de mínima y de menor cuantía serán conocidos por los jueces civiles municipales y asuntos de mayor cuantía por los jueces civiles del circuito. Entonces, ese es el factor objetivo, la naturaleza o la cuantía del asunto. Tenemos también un factor subjetivo que atiende a la calidad de las partes. Entonces, por ejemplo, nos dice el Código General del Proceso, si dentro del asunto una de las partes es un agente diplomático acreditado en Colombia, la competencia para conocer ese asunto va a estar en cabeza de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Esto por efectos de conservar o proteger el tema de las relaciones internacionales y diplomáticas de nuestro país. Existe también el factor territorial, ¿no? Que tiene varias reglas, pero por ejemplo, una de ellas nos dice que la demanda debemos presentarla en el lugar de domicilio del demandado, ¿no? Existen otras reglas, cuando hay menores de edad involucrados o cuando los negocios jurídicos se celebran en determinado lugar o cuando se realizan negocios jurídicos respecto de determinados bienes y los bienes se encuentran en un sitio como tal. Pero para poner un ejemplo, una de esas subreglas nos dice que la demanda la vamos a presentar en el domicilio del demandado, justamente para garantizarle su derecho al debido proceso y a la defensa. Y tenemos, por ejemplo, el factor funcional, ¿no? Que nos establece las jerarquías en cuanto al conocimiento de instancias, es decir, por ejemplo, el Código General del Proceso nos dice estos asuntos de mínima y menor cuantía, o más bien los asuntos de menor cuantía, los van a conocer los jueces civiles municipales en primera instancia y las salas civiles de los tribunales en segunda instancia. Entonces hay un factor funcional y un factor de conexidad que nos dice que un juez que tiene la competencia para conocer de determinadas diligencias, luego por conexidad o por atracción se vuelve competente para conocer el asunto respecto del cual se han adelantado dichas diligencias. Ejemplo, si hay un juez que conoce de la práctica de determinadas pruebas extraprocesales, si la parte que practicó esas pruebas extraprocesales luego
inicia un proceso declarativo con esas pruebas extraprocesales, el juez que conoció de la práctica de las pruebas extraprocesales será el competente para conocer el proceso declarativo que la parte que practicó las pruebas extraprocesales busca adelantar con dichas pruebas. Entonces miren ustedes que cuando hablamos de competencia nos referimos, como dicen algunos doctrinantes, a la manera como se distribuye la jurisdicción, ¿no? Y es por eso que los jueces de la República todos tienen jurisdicción, porque tienen potestad de administrar justicia, pero no todos tienen competencia, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque para determinar la competencia tenemos que acudir a estos factores que se estudian en la teoría general del proceso. Entonces, cuando un demandado presentará una excepción previa de falta de competencia, pongamos un ejemplo. Un demandante en un proceso civil está demandando un asunto de mayor cuantía que por el factor objetivo de competencia le va a corresponder al juez civil del circuito, pero el demandante yerra, comete un error y lo dirige al juez civil municipal. El juez civil municipal debió rechazar la demanda. Es un ser humano, la admite, pero entonces miren ustedes que el demandado, al ser notificado de la demanda, puede presentar la excepción previa de falta de competencia, argumentando que al ser el proceso de mayor cuantía, por el factor objetivo de competencia, su conocimiento no le corresponde al juez civil municipal, sino al juez civil del circuito. Bueno, ¿qué pasa si el juez a quien el demandado presenta estas excepciones previas o esta excepción previa de falta de jurisdicción o de competencia, si el juez encuentra que efectivamente es así, el demandado tiene la razón, entonces el juez lo que va a hacer es rechazar la demanda y remitirla a la jurisdicción que corresponde a la demanda o al juez competente, quien, de acuerdo a esos factores de competencia, debe conocer la demanda. Entonces, miren, ahí tenemos la primera excepción previa, falta de jurisdicción o de competencia. La segunda excepción previa es el compromiso o cláusula compromisoria. Miren ustedes que existen en el derecho unas formas de solución de conflictos o unos mecanismos de solución de conflictos alternativos y distintos a la solución jurisdiccional, es decir, al trámite de un proceso jurídico para obtener una sentencia, una decisión judicial. Y estos trámites son conocidos como mecanismos alternativos de solución de conflictos, MASC, M-A-S-C, MASC, ¿sí? Dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos encontramos, por ejemplo, la conciliación, la transacción, la amigable composición, pero encontramos también el arbitramiento. El arbitramiento fundamentalmente consiste en que las partes que tienen un conflicto acuden ante un tribunal de arbitramiento, es decir, ante unos árbitros, ¿no?, que son los que van a estudiar y van a dirimir ese conflicto jurídico. En Colombia hay varios centros de arbitraje que ofrecen ese servicio de arbitraje. El arbitraje ha sufrido críticas, ¿no?, por parte de muchos sectores en el país que ven en el arbitraje una privatización de la justicia, ¿sí? Porque miren ustedes que son las partes las que deciden si tienen un conflicto, acudir a los árbitros, acudir a un tribunal de arbitramiento, y son las partes las que pagan ese tribunal de arbitramiento para que esos árbitros estudien y decidan el caso. Esto del tribunal de arbitramiento no es muy habitual en el caso de los negocios jurídicos, digamos, pequeños, cotidianos, que celebra la gente, pero sí son muy comunes, sobre todo en los negocios jurídicos de las grandes empresas, de las grandes corporaciones y demás, que ven en la justicia ordinaria
una justicia que opera con lentitud y en los tribunales de arbitramiento una gran oportunidad de dirimir conflictos o controversias de una manera mucho más ágil, mucho más pronta. Y en el mundo del gran capital, esa decisión rápida y pronta de los conflictos, pues es muy valorada, ¿no? Entonces, miren, cuando hablamos de compromiso, nos referimos a que dos partes que están en un conflicto actual y presente, deciden de mutuo acuerdo resolver ese conflicto por medio de un tribunal de arbitramiento. Entonces, ese es un compromiso. Y cuando hablamos de cláusula compromisoria, nos referimos a que dos partes, cuando celebran un contrato, dentro del contrato o en un otro sí al contrato, establecen en una de sus cláusulas que en caso de existir un conflicto entre esas partes relativas al contrato, se acudirá a un tribunal de arbitramiento. Entonces, ¿cuándo el demandado va a presentar la excepción previa de compromiso o cláusula compromisoria? Cuando el demandado con el demandante celebraron este pacto, este compromiso o cláusula compromisoria, donde acordaron que en caso de conflicto acudirían a un tribunal de arbitramiento, pero miren ustedes que el demandante, desconociendo esa situación, acude a la justicia ordinaria y presenta una demanda civil. Entonces, el demandado puede presentar una excepción previa diciéndole al señor juez y argumentándole que entre las partes hubo un compromiso o una cláusula compromisoria y por lo tanto ese litigio debe ser resuelto por un tribunal de arbitramiento. Si el juez encuentra probada esta excepción previa, declara la terminación del proceso por cuanto, repetimos, las partes, y en derecho privado prima la autonomía de la voluntad, pues miren ustedes que las partes celebraron, repetimos, un compromiso o cláusula compromisoria, en virtud de los cuales su conflicto debe ser conocido por un tribunal de arbitramiento. La tercera excepción previa es la inexistencia del demandante o del demandado. Cuando se predica la inexistencia de una persona natural, cuando o nunca ha existido o cuando la persona natural fallece o es declarada muerta a través de la figura jurídica de la muerte presunta, ¿no? Porque no se tiene noticias de esa persona durante un determinado tiempo y entonces se acude a un proceso judicial para declarar la muerte presunta. Entonces, en ese caso, la persona natural deja de existir. Y en el caso de las personas jurídicas, igualmente porque o nunca han existido o porque estas personas jurídicas desaparecen de la vida jurídica a través de su liquidación y disolución. Entonces, el demandado acudirá a esta excepción previa de inexistencia del demandante o el demandado cuando, pues efectivamente, esa persona que el demandante afirma es demandada, pues no existe, ¿no? Entonces, ejemplo, en la demanda, el demandante demanda a una persona jurídica que, si bien es cierto, tiene un nombre similar o parecido a aquel a quien se le notifica la demanda, pues no coincide con el demandado y realmente no existe, ¿sí? La empresa, tal y como la nombra el demandante en su demanda, no existe, no está registrada. Entonces, miren ustedes que el demandado puede proponer esa excepción previa de inexistencia, en este caso de la parte demandada, ¿no? O cuando demandan a una persona natural, la persona natural concede poder a un abogado para que lo represente, pero desafortunadamente esa persona natural fallece. Entonces miren ustedes que el abogado puede presentar una excepción previa de inexistencia del demandado en tanto su poder dante lastimosamente pues ha fallecido. Si esta excepción previa el juez la encuentra aprobada, también procederá a declarar la terminación del proceso porque si no hay parte demandante, no hay parte demandada, pues miren ustedes que no se traba la litis, como se dice
técnicamente y por lo tanto pues no hay un negocio jurídico o un proceso que el juez pueda adelantar. En cuarto lugar, la cuarta excepción previa es la incapacidad o indebida representación. Cuando hablamos de capacidad nos referimos a esa facultad que tienen las personas naturales o jurídicas de ejercer derechos y de contraer obligaciones. Hoy en día en Colombia, con la reforma legal que se dio recientemente, prácticamente los incapaces vienen a ser las personas jurídicas que lógicamente no pueden actuar por sí solas, sino a través de un representante legal, y los menores de edad. Entonces miren ustedes que en este caso, si las personas jurídicas quieren obrar como demandantes o los menores de edad quieren obrar como demandantes, pues deben hacerlo a través de su representante legal. Entonces habrá incapacidad cuando estas personas jurídicas o estos menores de edad acuden al proceso como demandantes, pero no lo hacen a través de su representante legal. Y asimismo indebida representación porque la persona jurídica o el menor acude como demandante a través sí de una persona, pero resulta que esa persona no es realmente el representante legal. Ponemos un ejemplo. Resulta que el demandado es demandado por una persona que el demandado conoce es menor de edad, tiene 17 años. Y resulta que ese menor de edad es quien le otorga poder a su abogado para que presente la demanda. Debió haberlo hecho a través de su representante legal, ¿no? El representante legal del menor le otorga poder al abogado. Entonces el demandado presenta esa excepción previa al juez diciendo incapacidad. El demandante es un menor de edad, está actuando a través de apoderado judicial, pero debe hacerlo también por medio de su representante legal, ¿sí? Y cuando hay indebida representación, entonces miren ustedes que el demandado es demandado por una persona jurídica, pero resulta que quien le otorgó poder al abogado no es el representante legal de la persona jurídica, porque al revisar, por ejemplo, el certificado de existencia y representación de Cámara de Comercio aparece como representante legal Pedro Pérez, y al revisar el poder, quien le otorga el poder al abogado del demandante, al abogado de la persona jurídica, no es Pedro Pérez, sino que es Luisa Irragorri, ¿no? Entonces, hay una indebida representación. Si el juez encuentra probada esta excepción previa, va a ordenar al demandante que corrija, es decir, que actúe el demandante incapaz por medio de su representante legal. Bueno, la quinta excepción previa es la ineptitud de la demanda. Y cuando hablamos de ineptitud de la demanda nos referimos a que la demanda no cumple con los requisitos que están establecidos en el artículo 82 del Código General del Proceso, en especial, y digamos que los requisitos que podamos encontrar en el ordenamiento jurídico en general. Entonces, ponemos un ejemplo. Miren ustedes que esta causal de excepción previa también es una causal de inadmisión de la demanda, ¿no? El juez debió haber inadmitido la demanda, se le pasó, la admitió, pero el demandado puede presentar la excepción previa. Entonces miren ustedes que el artículo 82 del Código General del Proceso, que establece los requisitos de la demanda, nos dice que, entre otros, la demanda debe expresar el juez al que se dirige, los hechos, las pretensiones, los fundamentos de derecho, las pruebas, el juramento estimatorio, las notificaciones, etcétera. Digamos que esos son como algunos de los requisitos que debe tener la demanda. Si el demandado se da cuenta que la demanda adolece de alguno o algunos de esos requisitos, puede presentar la excepción previa de ineptitud de la demanda. Ejemplo, la demanda tiene pretensiones materiales, ejemplo, daño emergente, lucro cesante, pero en la demanda no existe juramento estimatorio, que el juramento estimatorio, cuando la demanda tiene pretensiones materiales, es un requisito obligatorio. Entonces miren que el demandado puede presentar la excepción previa de ineptitud de la demanda.
Si el juez encuentra aprobada esta excepción previa, le va a ordenar al demandante corregir la demanda para poder subsanar ese defecto. Bueno, la sexta excepción previa consiste en que el demandante en su demanda aduce ostentar cierta calidad, pero no presenta la prueba de dicha calidad. Entonces, vamos a poner un ejemplo. El demandante afirma en la demanda que obra en condición de padre de un menor de edad, pero no aporta a la demanda el registro civil de nacimiento del menor de edad para acreditar esa calidad que él alega de padre, ¿sí? O en una demanda, alguien afirma que ha sido víctima de un acoso laboral en condición de trabajador de una empresa, pero no adjunta la prueba de que es trabajador o que fue trabajador de esa empresa, ¿no? Entonces, miren ustedes que si una persona alega en la demanda ostentar cierta calidad, es su obligación probarlo. Si no lo hace, el demandado puede presentar la excepción previa, consistente en que el demandante alega una calidad y no la prueba. Si el juez encuentra que efectivamente se configura esa excepción previa, le va a ordenar al demandante que aporte la prueba de la calidad en la que dice comparecer en la demanda. La séptima excepción previa consiste en que el demandante en su demanda reseña que ésta debe tramitarse por un proceso distinto a aquel al que realmente le corresponde. Aunque hay que decir que cuando el juez admite la demanda, en el auto admisorio de la demanda, el Código General del Proceso nos dice que el juez en el auto admisorio debe adecuar o darle a la demanda el trámite o el proceso que le corresponde. Sin embargo, si en esto falló el demandante y se le pasó también al juez, el demandado puede presentar esta excepción previa de habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso distinto a aquel que le corresponde. Entonces, miren ustedes que en próximas sesiones vamos a estudiar los diferentes tipos de procesos civiles: proceso verbal, verbal sumario, expropiación, deslinde y amojonamiento, divisorio, monitorio, ejecutivo, etc. Entonces, si el demandante afirma que su demanda debe tramitarse por el proceso verbal, el juez admite la demanda y dice y le da el trámite de proceso verbal, pero resulta que el demandado considera que no es verbal, sino es verbal sumario, va a presentar esta excepción previa consistente en que el demandante le ha dado a su demanda el trámite de un proceso distinto al que le corresponde, y si el juez la encuentra aprobada, la excepción va a ordenar darle a esa demanda el trámite que efectivamente le corresponde. En el ejemplo que estamos dando, el juez va a decir: a esta demanda le vamos a dar el trámite del proceso verbal sumario. La octava excepción previa se denomina pleito pendiente y consiste en que entre demandante y demandado, y por los mismos hechos, ya se está tramitando un proceso judicial, bien sea en ese mismo juzgado o en otro juzgado. Entonces, miren ustedes que por economía procesal, por lealtad procesal, por seguridad jurídica, etc., pues eso no puede ocurrir, ¿no? Entonces, el demandado, que por ejemplo ya es conocedor de que en su contra el demandante por los mismos hechos, etcétera, ya está adelantando un proceso judicial que ya está en curso, pues va a presentar esta excepción previa manifestándole al juez: señor juez, ya entre el demandante y el suscrito demandado ya existe un proceso judicial por los mismos hechos y ya está cursando en otro juzgado bajo este radicado. Si el juez encuentra aprobada esa excepción previa, va a ordenar la terminación del proceso por economía procesal, lealtad procesal, seguridad jurídica, etc. La novena excepción previa es la falta de integración del litisconsorcio necesario. Cuando hablamos de litisconsorcio necesario, nos referimos a una figura jurídica en virtud de la cual la parte demandante o la parte demandada
debe estar integrada necesariamente por dos o más personas. Esto en virtud de la ley o en virtud de la manera como se dan los hechos. Entonces, ponemos un ejemplo. En virtud de la manera como se dan los hechos. Resulta que son dos personas las que le causan lesiones personales al demandante. Pero el demandante únicamente demanda una de ellas. Entonces miren ustedes que el demandado puede proponer la excepción previa de falta de integración de litis consorcio necesario porque en los hechos no solo estuvo involucrado él como demandado, sino otra persona. Y en la medida en que, en virtud de los hechos, es decir, en virtud de esa facticidad, son dos los agresores, pues miren ustedes, son dos los que deben necesariamente ostentar la calidad de demandados dentro del proceso. ¿Por qué le conviene eso al demandado? Porque va a haber otra persona allí que en el evento de ser condenados, pues solidariamente van a responder por una eventual condena. Y en virtud de la norma, entonces, como ustedes saben, por ejemplo, cuando en accidentes de tránsito se encuentra involucrado un vehículo de servicio público, hay una responsabilidad solidaria entre el conductor, el propietario del vehículo y la empresa a la cual se encuentra afiliado el vehículo. Pero resulta que el demandante únicamente demanda al conductor. Entonces el conductor puede proponer la excepción previa de falta de integración del litis consorcio necesario para que se cite también como demandados en el proceso al propietario del vehículo, a la empresa a la cual está afiliado. De igual manera, ¿qué gana ese demandado? Que en el evento de ser condenado en el proceso, pues la condena sea de responsabilidad solidaria de todos los demandados y no solo de él, ¿no? La décima es no haberse ordenado la citación de las personas que la ley ordena citar. Entonces, cuando vayamos estudiando en futuras sesiones los diferentes tipos de procesos civiles que se encuentran contemplados en el Código General del Proceso, ustedes se van a dar cuenta que en esos procesos el mismo Código General del Proceso ordena que se debe citar a ciertas personas. Entonces, si en el proceso en particular no se ha citado a esas personas, desconociendo normas procesales que son de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento, el demandado puede presentar la excepción previa de no haberse citado a las personas que la ley ordena citar para que el juez, si la encuentra aprobada, proceda a citar a dichas personas. Entonces, un ejemplo, en el proceso de expropiación, lo veremos más adelante, se debe citar a los acreedores que tengan garantía real respecto del bien que se va a expropiar. Entonces, si no se lo cita, el demandado, repito, puede presentar esta excepción previa para que se proceda a citarlos, ¿no? Entonces les voy a poner un ejemplo. Una persona es dueña de una casa. La casa le va a ser expropiada por el Estado para construir allí una escuela, pero resulta que ese señor que va a ser sujeto de expropiación tiene una hipoteca con un banco. Entonces, ¿qué pasa? Él dentro del proceso judicial presenta esta excepción previa para que el banco se haga parte y en el evento de que el Estado expropie ese bien, cuando pague la indemnización pertinente, pues parte de esa indemnización vaya a pagar la creencia con el banco y si hay un remanente le corresponda al propietario de esa casa. Pero mire, ¿qué gana ese señor? Que paga esa creencia, digamos, que tiene con ese banco. Bueno, ese es, digamos, un ejemplo. Y por último, la excepción previa número 11 consiste en que se notifica la demanda a una persona distinta al demandado. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en casos de homónimos, ¿no? De personas que tienen el mismo nombre, o puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de empresas consignatarias, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Aquí en la ciudad de Pasto tenemos varias empresas de vehículos, ¿no? Tanto de carros como de motos,
varias empresas locales, pero que manejan marcas no solo nacionales, sino internacionales, ¿no? Entonces, suponga usted, por ejemplo, que el demandante quiere realmente demandar es a la fábrica, ¿no?, que es de orden nacional, demanda a la fábrica, que es de orden nacional, pero notifica de la demanda a la empresa que distribuye los productos aquí en Pasto, que es otra empresa con otra razón social totalmente diferente. Entonces, el abogado de esa empresa o abogada de esa empresa local puede presentar la excepción previa de notificación de la demanda a una persona distinta al demandado y afirmar, mire, esta empresa a la que le están notificando la demanda simplemente es una distribuidora o comercializadora de los productos de la empresa que ha sido demandada, ¿no? Deben proceder a notificar a esa fábrica que tiene su sede en tal ciudad en el país. Bueno, entonces miren ustedes, allí tienen o tenemos las 11 excepciones previas que, repetimos, están contempladas en el artículo 100 del Código General del Proceso. ¿Cuándo el demandado puede presentar las excepciones previas? Las puede presentar en el término que se le da para que conteste la demanda. Entonces recordemos que una vez el demandado es notificado de la demanda, bien sea a través de la notificación personal, por aviso o por emplazamiento, una vez el demandado es notificado, dependiendo del tipo de proceso, se le va a conceder un término en días para que ejerza su defensa. Según el proceso será el número de días. En ese término el demandado puede contestar la demanda, pero también, miren ustedes, puede presentar excepciones previas. ¿Cuál es la formalidad? ¿Cómo se presentan las excepciones previas? Las excepciones previas puede ser que se configure 1, 2, 3 o las 11. El demandado puede invocar las que él considere pertinentes y debe presentarlas en un escrito independiente de la contestación de la demanda. Las excepciones previas se presentan en un escrito aparte, autónomo. Y el Código General del Proceso, en cuanto al contenido de ese escrito, únicamente nos dice que el demandado, al presentar excepciones previas en el escrito, debe expresar los hechos y las razones que fundamentan la excepción previa. Es lo único que nos dice el Código General del Proceso. Ahora bien, de esas 11 excepciones previas, todas se van a probar a través de prueba documental. Solo me admiten prueba documental, salvo dos, que son la falta de competencia y la falta de integración del litis consorcio necesario, que en virtud del Código General del Proceso admiten, además de la prueba documental, hasta 2 testigos cada uno. Por lo demás, siempre van a probarse con prueba documental. En cuanto al trámite de las excepciones previas, una vez el demandado presenta el escrito de excepciones previas, el despacho judicial, el juez, le va a correr traslado al demandante por 3 días hábiles para que se pronuncie sobre esas excepciones previas. Puede ser que el demandante vea que efectivamente se configuran y en esos 3 días haga las correcciones o aporte la prueba que está pendiente, etc. Lo cierto es que el demandante tiene 3 días para contestar esas excepciones previas del demandado. El juez va a resolver una vez ya el demandado ha presentado las excepciones previas, una vez el demandante las ha contestado o se han vencido los 3 días para que conteste sin que lo haga, el juez va a resolver las excepciones previas. Es decir, las excepciones previas se van a resolver antes de la audiencia inicial. Y si se da por terminado el proceso se termina, o si no, el juez va a ordenar al demandante que haga correcciones, o el juez puede que las declare no aprobadas y se supera, digamos, esa etapa. Pero si en esas 2 excepciones previas que decíamos, la falta de competencia y la falta de integración del litis consorcio necesario, se solicitaron testimonios, esas 2 excepciones previas se van a resolver en la audiencia inicial, porque es en audiencia en donde se van a practicar esos testimonios. Recordemos que las pruebas testimoniales necesitan practicarse en audiencia para que haya contradicción de las partes, y por eso la primera etapa de la audiencia inicial consiste en la resolución de excepciones previas. Sería de esas 2 excepciones previas cuando se pida
prueba testimonial. Por último, hay que decir que los hechos que configuran excepciones previas, si el demandado no los alega como excepciones previas, posteriormente no los puede invocar como causales de nulidad, ¿no? Entonces, la oportunidad para solicitar o invocar esas causales que dan por terminado el proceso o que buscan ajustar el proceso para evitar nulidades y sentencias inhibitorias está ahí en las excepciones previas. Si no se alegan ahí, posteriormente esos hechos no podrán invocarse por el demandado. Bueno, entonces miren, ahí tenemos este tema tan interesante y tan importante de las excepciones previas. Vamos a terminar con unas conclusiones, como siempre lo hacemos en nuestras sesiones. Entonces, miren, en primer lugar, las excepciones previas son figuras jurídicas en virtud de las cuales el demandado busca la terminación del proceso o que el proceso se ajuste a derecho, evitando nulidades y sentencias inhibitorias. Segundo, en materia civil, las excepciones previas las encontramos contempladas en el artículo 100 del Código General del Proceso. Tercero, las excepciones previas son 11 y se encuentran en el artículo que acabamos de mencionar de esa ley 1564 de 2012, o sea, Código General del Proceso. Cuarto, si no se invocan las excepciones previas, luego esas razones o causales no pueden alegarse por el demandado como causales de nulidad en un futuro dentro del proceso. Por último, tenemos que decir que las excepciones previas constituyen una herramienta de defensa del demandado como derivación de ese derecho fundamental constitucional del debido proceso que se encuentra contemplado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Bueno, como siempre les agradezco por su atención, les deseo lo mejor de lo mejor y nos vemos en una próxima sesión. Muchísimas gracias.